Muy buenas. Un saludo para todos ustedes quienes están vinculándose a esta transmisión que se hace de la lección de la escuela sabática. Para esta ocasión nos corresponde la lección número 5, que es la lección que habla del extranjero dentro de tus puertas. Pero aquí con nosotros está el pastor Guillermo. Pastor, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, pastor. Un privilegio estar aquí con usted y que podamos compartir este estudio y con todos nuestros amigos y que pueda ser de gran bendición. Sí, confiamos en que ha de ser de gran bendición para todos esta lección, la lección que trataremos el día de hoy. Quisiéramos hacer una oración. Acompáñenos, por favor, en una oración. El pastor nos va a dirigir en esta oración. Muy bien, vamos a orar. Señor Todopoderoso, queremos darte las gracias por tu amor, por tu cuidado y la oportunidad de dedicar estos minutos de tiempo para el estudio de tu palabra a través de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, que el mensaje que traes pueda ser de gran bendición para todos los que podamos escuchar y visualizar este tema y que podamos disfrutar del mensaje de tu palabra llegando a lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, pues la semana justamente anterior mirábamos lo que era el amor a Dios. Pero en el discurso que hace nuestro Señor, no se detiene en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, sino que evidencia para nosotros una segunda parte. Y en esa segunda parte dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que durante esta lección vamos a hablar de esa otra parte tan importante en la ley de Dios, que es el amor al prójimo. Y pues a esta parte ya el pastor Guillermo nos va a comentar en qué consistía para ese momento, o cuáles fueron esas primeras instrucciones que les dieron acerca del amor al prójimo. Bueno, pastor, pues el asunto del amor, como lo presenta allí el libro de Deuteronomio, es pues la base fundamental sobre la cual el Señor Jesús responde a la pregunta que le hicieron durante su ministerio terrenal, cuando le preguntaron cuál era el primer y más grande mandamiento, y entonces él pues respondió con toda certeza, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero él no terminó allí, sino que sigue más allá, avanzó más allá, diciendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces esto no era nada nuevo. No era nada nuevo en los tiempos del Señor Jesucristo, pues esa lección estaba siendo tomada del libro de Deuteronomio, donde el Señor pues había especificado cómo era que se debía amar al prójimo y especialmente cuál era el trato que se debía brindar a aquellos que llegaban para formar parte del pueblo de Dios en ese tiempo. A veces quisiéramos pensar que el amor al prójimo está en el Nuevo Testamento muy amplio, pero que en el Antiguo Testamento, y para algunos que estudian la Biblia no les gustaría estudiar el libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio pareciera que no evidencia el amor hacia el prójimo. Así es, el asunto es que el enemigo como que se ha encargado de hacer que las personas se enfoquen más en el Nuevo Testamento y hacer que se olvide la parte básica, fundamental, que es el Antiguo Testamento. Pero si nosotros leemos detenidamente el Nuevo Testamento, pues vamos a encontrar que gran parte del Nuevo Testamento está fundamentada en el Antiguo Testamento, especialmente en las enseñanzas del Pentateuco y también en los otros libros del Antiguo Testamento, pero todas estas lecciones que el Señor Jesús dio allí, pues estaban basadas allí, en los libros que escribió Moisés y especialmente el que estamos estudiando en este nuevo trimestre, ¿no? El libro de Deuteronomio. El pueblo de Israel sale de Egipto y es allí cuando el Señor empieza a darle todas sus instrucciones. Y pues para los que estudian la Biblia, saben que de Egipto, que era donde ellos estuvieron esclavos, de allí no solo salieron los hijos de Jacob con sus familias, sino que también en medio de ellos vinieron personas
que pertenecían seguramente al pueblo egipcio, y entonces Así el es. Señor dio unas instrucciones con relación a cómo debía Israel tratar ahora a los que eran extranjeros en medio de sus puertas. Pues cuando uno analiza este estudio, pastor, de verdad que uno lo siente muy cercano, especialmente en el contexto social en el cual nos desempeñamos, ¿verdad? En el que nos toca desenvolvernos, porque nos recuerda, ¿verdad? La lección dice allí, le recuerda al pueblo de Dios, dice, por cuanto fuisteis extranjeros en tierra extraña, ¿no? Y eso nos recuerda, pues en gran medida, la condición de muchos en este país, ¿verdad? Extranjeros en tierra extraña, y entonces, basado en eso, el Señor le dice que debemos amar y debemos cuidar de los extranjeros, amar amar a nuestro prójimo, y especialmente de aquellos que venían allí a cobijarse al abrigo del pueblo, porque como usted dice, muchos salieron con el pueblo de Israel, muchos egipcios y personas que estaban allí en Egipto aprovecharon la salida con Israel para irse con ellos. Pero entonces se les estaba como brindando un trato que no era el apropiado, ¿no? Y el Señor pues les recuerda cómo debía ser su comportamiento. Bueno, la primera parte que nos brinda la lección habla acerca de la circuncisión. Y esto yo creo que para los del pueblo de Israel, pues era algo que era muy común, pero para los que estaban allí ahora, cuando ellos son libres y finalmente están caminando con extranjeros, el Señor da una instrucción para aquellos que venían allí y les dicen, bueno, hay que circuncidarlos. ¿Cómo le parece eso? Bueno, el asunto está basado en el hecho de que el libro de Deuteronomio es como la renovación del pacto que Dios había hecho con Moisés, porque ese pacto se había roto. De hecho, cuando Moisés trajo por primera vez las tablas que Dios escribió con su propio dedo, Moisés las arrojó al suelo en señal de que el pacto se estaba rompiendo por la conducta desordenada que estaba llevando el pueblo al haberse entregado a la idolatría y al haberse entregado a la fornicación. Entonces, ahora el Señor le dice que debían circuncidarse, pero no era la circuncisión como era la práctica ya, sino que era la circuncisión en el sentido de que había que circuncidar el corazón. En otras palabras, era una especie de renovación del pacto, a través del cual el Señor quería mostrar su misericordia con el pueblo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el pueblo, ya estando en las mismas fronteras de la tierra prometida, allí en Baal Peor, ¿sí?, se entregó nuevamente a la idolatría, se entregaron a la fornicación, ya estando en las fronteras de la tierra prometida. Entonces, allí, por medio de Deuteronomio, cuando el Señor utiliza esta ilustración, ¿verdad?, de circuncidar vuestro corazón, está mostrando la importancia que tiene el hecho de que ellos debían permitir que el Señor obrara en lo interno de sus vidas, no simplemente exterior, no como una señal externa, sino más allá, en lo profundo de su ser. Para el pueblo, para los hijos de Jacob, la circuncisión era una señal de santidad, ¿no? De que habían sido apartados, de que era un pueblo escogido. Y ahora Correcto. que otras personas llegaran también a tener esa señal, significaba que Dios estaba haciendo separación también de esas personas para un propósito divino, ¿no? Y ahora entonces evidencia de cierta manera de que Dios no hace acepción de personas, de que Dios, aunque tiene, considero yo, algunas personas que son como muy especiales para Él, y otras que seguramente no nos portamos tan bien y no pareciéramos ser especiales para Dios, Él evidencia de que aún con nuestras equivocaciones, aún con nuestras faltas, Él también nos quiere a nosotros usar y nos quiere separar para un propósito santo. Sí, algo interesante que comenta el estudio de la lección acerca de este tema es el hecho de que el Señor no quería una lealtad dividida. No quería que
la fidelidad del pueblo fuese a medias. Por lo cierto en esto es que el Señor no se complace en que nosotros seamos 50% para las cosas del mal o 50% para las cosas del bien, o que nuestro corazón esté dividido. El Señor quiere una entrega completa, una entrega total de nuestro corazón, ¿verdad? Y eso es lo que Él buscaba. Y lo que procuraba mostrarle al pueblo, de que a pesar de que habían pecado, a pesar de que habían desobedecido su voz y estaban allí en esa actitud, el Señor estaba dispuesto a perdonarles, estaba dispuesto a limpiarlo de sus pecados, pero tenía que ocurrir entonces ese proceso de una entrega plena, una entrega completa, que no fuese a medias. Y en la actualidad pensamos en eso. Si nosotros como cristianos pretendemos servir al Señor, pretendemos seguir al Señor, pues no debe ser a medias. Tiene que ser de manera completa, ¿sí? Bien, ahora esto nos invita a mirar, y los invito también, si pueden ustedes, vamos a mirar y abrir la palabra del Señor. Capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Vamos a leer esta parte que corresponde para esta semana, desde el versículo 17 hasta el 19. En esta versión dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni recibe sobornos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, la invitación que está haciéndonos la lección de esta semana a nosotros, y ya lo dijo usted, ¿no? Estamos aquí en un contexto donde probablemente los extranjeros somos nosotros, ¿no? Pero ahora hablemoslo en el contexto que está aquí. Para el pueblo de Israel dice: ustedes tienen que amar al extranjero, ¿sí? Es como un mandamiento que Él está haciendo para ellos. Ya previamente Él había dado los 10 mandamientos que eran para su pueblo, ¿sí? Pero unos capítulos después de haber visto de nuevo las tablas de la ley de Dios, encontramos ahora aquí en el capítulo 10 y dice: deben amar al extranjero. Así es, y sobre todo porque cuando miramos los asuntos o aplicamos esa enseñanza de la palabra a nuestros tiempos y a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Y miramos cómo pues se están ocurriendo migraciones masivas de cientos de miles de personas que están migrando de sus diferentes países, tanto en América como en África, como en Asia. Pues la gente migra y muchas veces tienen que migrar porque se ven obligados por las circunstancias, por las condiciones sociales, económicas, por las condiciones de salud que están ocurriendo en sus países, y que despierta en la gente la necesidad de buscar un lugar para un mejor venir para ellos y para las generaciones que vienen, ¿no? Por sus hijos. Entonces, el Señor muestra eso. Él primero se muestra como el Dios de dioses, todopoderoso. No hay un Dios que se compare, y si lo existiera, sería en la imaginación, o sería más bien pues como enseña el salmista, ¿no? De palos, de piedra, que no oyen, que no ven, que no ven, no pueden hablar, ¿verdad? Tienen manos y no pueden moverse ni nada de esto. Pero entonces el Señor quiere llevar a su pueblo y nos quiere llevar a nosotros entonces al cristianismo práctico, pastor. Al cristianismo que se muestra en nuestro amor por las viudas, por los huérfanos, los necesitados, por los extranjeros que llegan y que pues viven en condiciones difíciles de vida, y que necesitan muchas veces que ya quienes hemos caminado un poco más, quienes ya hemos recorrido un poco más y ya tenemos nuestro pie, pues digamos que un poco ya más firme, podamos ser apoyo, ¿sí? No sé si de pronto
le parecería bien hacer esta aplicación. La voy a mencionar y ya de pronto ustedes en los comentarios que quieran hacer a este video pueden también hacer algún tipo de reacción, y es la siguiente. Hay personas que no han conocido todavía la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y cuando escuchan su nombre y tienen la oportunidad de asistir a una de nuestras reuniones, algunos se llevan la idea de que aquí es como un grupo especial de gente, que ellos no forman parte también de esa comunidad y que pues como los invitaron fueron, pero que si no los vuelven a invitar pues no van a poder ir porque pareciera que es un círculo bastante estrecho donde no puede todo el mundo acceder. Y hay personas que vienen a nuestras iglesias y se llevan esa idea de que ellos estuvieron aquí y fueron solo visitantes, porque los que pertenecen allí son unos escogidos y ellos no forman parte de eso. Hay personas que a mí mismo me han dicho, ay, pues a mí me gustó ir, pero pues es que yo no sé si estará bien que yo siga yendo, porque es que allá ustedes tienen unas costumbres, tienen un estilo de vestir, tienen otras cosas que yo no tengo, y no sé si yo voy allá, de pronto voy a sentirme mal o los voy a hacer sentir mal a los de la comunidad. En ocasiones, vamos a suponer que este mensaje está llegando a un lugar donde no ve que hayan extranjeros, pero usted asistiendo a la iglesia, llegó una persona allí y se siente como extraña en medio de la congregación porque no tiene la posibilidad de hacer conexión con las demás personas. El círculo donde se desenvuelve es totalmente diferente al círculo que llena allí a los miembros de esa iglesia o de esa congregación. Entonces, aunque no tenga usted que conocer a un extranjero que llegó al barrio o que llegó al sector donde usted vive, en ocasiones podríamos hacer esta aplicación del libro de Deuteronomio a decir que hay gente que a veces llega a nuestra iglesia y no logramos hacer que se sienta como en casa. Así es, pues es una aplicación interesante, ¿no? Y pienso que la lección que podemos sacar de allí, al recordar lo que el Señor nos dice a través de su palabra, es que debemos ser un pueblo de puertas abiertas y de puertas abiertas y de brazos abiertos para recibir a todos aquellos que lleguen. Porque el Señor dice, porque extranjero fuiste allá en Egipto. O sea, en un tiempo en el pasado, nosotros estábamos allá, en Egipto, que representa el pecado, que representa la oscuridad, que representa el vicio, las costumbres antiguas de la vida, pero que gracias a Dios y a su palabra y a alguna persona que Dios utilizó para enseñarnos las verdades de las Sagradas Escrituras, hemos llegado al conocimiento de sus enseñanzas y ahora formamos parte del pueblo que espera la segunda venida de Jesús. Pero nuestra misión está más allá en el hecho de que seamos de puertas abiertas, de que cada persona que traspase las puertas de nuestros templos, de nuestros hogares, se sienta bienvenida, se sienta amada, se sienta atendida y quede con ganas de regresar nuevamente porque le brindamos ese cariño, le brindamos esa atención y sienta ganas de aprender, de conocer todas esas cosas que nosotros tenemos, ¿no? Todas las preciosas enseñanzas que Dios nos ha dejado en su palabra. Hay una iglesia que nunca voy a poder sacar de mi cabeza. Tenía que asistir los miembros de la congregación donde yo me levantaba, teníamos que asistir el 13º sábado a otra congregación y allá en esa otra congregación participar del lavamiento de los pies con los demás hermanos, participar del pan, del vino. Y a veces mi papá nos decía, bueno, vamos a tal iglesia o vamos a tal otra. Y si él preguntaba, yo le decía, quiero que vayamos a esta iglesia, porque allá, si hay que buscar con quién me va a lavar los pies, hay bastante gente que es cordial y a veces uno ni la busca, sino que ya ellos llegan, usted es por aquí nuevo, usted se quiere lavar los pies, vamos al lavamiento de los pies, y se sentía uno a gusto de llegar a esa congregación. Pero había otras congregaciones donde uno llegaba y teníamos que participar del lavamiento de los pies, del pan, del vino, y no sabía uno ni con quién se iba a poder lavar los pies, porque todo ya se lavaba con aquel con el otro, y uno no encontraba con quién. Y a veces eso, bueno, de pronto eso solo pasaba allá en la iglesia donde
yo no tenía intenciones de ir, pero quizá ya no está sucediendo en este momento y no sea necesario decirlo. Bueno, lo cierto en medio de todo esto es que lamentablemente cuando miramos la historia, cuando miramos al pueblo de Israel, el Señor estaba instruyéndole acerca de cómo debía ser su conducta con todas las personas necesitadas, incluyendo los extranjeros. Y esa lección corre a través de los siglos hasta nuestros tiempos para recordarnos la clase de creyentes que debemos ser, porque lamentablemente en el caso del pueblo de Israel, con el paso del tiempo se olvidaron de su cometido. Por eso cuando Jesús estuvo sobre esta tierra en su ministerio terrenal, valga la redundancia, lamentablemente se encontró con una sociedad que era de puertas cerradas. Somos solo nosotros y nosotros somos el pueblo exclusivo. Aquí no hay para más nadie y este es un círculo cerrado que no hay entrada por ninguna parte. Y había como una especie de niveles que hacían que la religión perdiera significado, que la religión perdiera su esencia, y que muchas personas la veían simplemente como una forma de purificar sus pecados y yendo a ofrecer, a llevar sus ofrendas y sus sacrificios y eso era todo. Pero el Señor va más allá. Por eso el Señor Jesucristo rompe esos patrones y muestra a quienes había que ir a atender. Y Él lo hace yendo a sanar a los enfermos, a los paralíticos, a los leprosos, a los quebrantados. Y era algo que rompía con la escala de valores que había en ese tiempo, y por eso le acusaban a Jesús de estar contaminado, de mezclarse con pecadores. Y por eso es que Jesús les decía en determinadas ocasiones, mire, el que está sano no necesita médico, son los enfermos los que están en necesidad. Y eso es lo que hacia donde apuntamos. Pero hay algo que me gusta y de lo cual pues en nuestra experiencia como extranjero pues lo puedo decir con toda certeza, y es que nosotros tenemos una iglesia que rebosa de esa generosidad. Sí, y gracias a Dios yo lo pude disfrutar y lo pude vivir de gente y hermanos que estaban pendientes de qué necesita, qué podemos ayudarle y estuvieron dispuestos para apoyar, y eso fue una bendición, porque esa tiene que ser la conducta, y lo que hicieron conmigo debo entonces hacerlo con otros que vengan, ¿no? A apoyar a los necesitados, a los extranjeros y a las viudas. En el grandioso Sermón del Monte, Ajá, señala y hace un párrafo especial y que queda para nosotros también aplicar en nuestros días. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos haced, porque esta es la ley y los profetas. Vean que él hace el señalamiento allá al Deuteronomio, diciendo, esto es la ley. Así es. No es algo nuevo que él estaba haciendo en el Sermón del Monte, no es algo que, ay, qué maravilloso que es el Nuevo Testamento, esa primera predicación grandiosa de nuestro Señor, ay, es algo novedoso. No, él les dice, esto no es nuevo, esto es algo que yo dejé para ustedes desde la antigüedad. Se habían olvidado de eso, ¿no? Se habían olvidado y por eso el Señor está allí como recordándoles. Y que ellos trajeran a la mente y que se dieran cuenta que no debía ser simplemente teoría, debía ser práctica, cristianismo viviente. Yo me imagino que algunos de los que escuchan al Señor Jesús hacer ese discurso dicen, pero ¿cómo así que eso es de la ley y de los profetas? Y si eran buenos estudiosos, irían al templo, mirarían en los escritos
y allá encontraron, es que ustedes fueron extranjeros en Egipto, ahora ustedes traten bien a su prójimo, ámenlo como a ustedes mismos. ¿Sí? Así es, pastor. Y bueno, en definitiva, por eso el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento, porque todo lo que el Señor muestra en los Evangelios está allá, está escrito allá en el Antiguo Testamento, y lo único que el Señor hace es ponerlo en su debido ambiente, en su debida sintonía, que la gente no olvidara eso, de vivir una experiencia verdaderamente real, ¿no? De crecimiento, de fe. Ahora, la lección comenta algo interesante, ¿no? Respecto a la manera en que se debía juzgar, ¿sí? Y entonces comenta acerca del asunto del juicio, y algo interesante que me llama la atención es que pues en los términos de justicia del mundo, no es lo mismo juzgar a alguien pobre que no tiene nada que hacer un juicio sobre alguien que es rico y que tiene mucho dinero, ¿no? Y parece que en términos de juicio y de justicia, el que la persona tenga o no tenga dinero hace la diferencia en esto, ¿no? Y entonces el Señor lo que nos quiere mostrar aquí es, ¿por qué pareciera ser que los pobres se les aplica una justicia diferente a los que son ricos y a los que tienen pues propiedades y bienes? Pues es que justamente la manera en que el corazón humano y su naturaleza, porque es por la naturaleza del ser humano. Ajá. Si yo veo que esta persona está bien en mi punto de vista y yo puedo hacer algo por él, de seguro esa persona que está bien y yo hice algo por esa persona, luego puede devolverme lo que yo le he hecho, ¿sí? Pero si yo le hago algo a un marginado, a alguien de los que ellos consideraban los débiles, ¿cierto? Ajá, correcto. Esa persona, ¿cuándo me podía a mí devolver el favor? No, ¿sí? Entonces, así mismo para la aplicación de justicia, ¿cierto? Pues a esta persona, si resulta que está en una posición muy aceptable, ajá, seguramente si nosotros tenemos cierto favor al hacer justicia con él, luego él devolverá eso, porque lo podría hacer. Sin embargo, con esta otra persona, muy probablemente tendríamos que aplicar todo lo que diga la ley y nunca va a poder hacer nada por nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Este asunto de la justicia, porque pues a nivel de la experiencia cristiana, pues pareciera que eso nos puede suceder a nosotros también, ¿no? El juzgar y inclusive el hacer juicios apresurados o hacer juicios por apariencia, porque muchas veces juzgamos a las personas por su condición social, por su capacidad económica, los juzgamos por sus apariencias también, ¿sí? Y entonces podemos cometer allí un grave error en esto, ¿sí? El hacer ese tipo de juicio. Pero algo que me llama la atención en este asunto es que el Señor trata de basar ese juicio en el hecho de la igualdad, y que ante los ojos de Dios todos somos iguales, ¿sí? Todos somos iguales. Y él dice, el Señor allí en Levítico, uno de los libros de Moisés, dice, santos seréis porque yo soy santo, pero esa santidad tenía que estar entrelazada. El hecho de, como dice la Escritura, ¿no? Y Pedro lo menciona, ¿no? De que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, esa santidad no puede ir desconectada de lo que tiene que ver en nuestra relación y en nuestro trato con las personas que están en necesidad o que están en menor capacidad que nosotros. Voy a poner un ejemplo para esta parte. El Señor colocó para el pueblo de Israel de que cada día debían ir a recoger su porción de alimento, ¿sí? Correcto. Y un día a la semana debían recoger el doble.
ese día no debía salir nadie a recoger porque no iba a haber, ¿sí? Sin embargo, de acuerdo con la Escritura, hubo personas que cuando no iba a caer salieron a buscar, ¿sí? Y ya me imagino en el pueblo los que miraban y decían, allá salió alguien a buscar. ¿Sabe qué? Ese seguro no es del pueblo de Israel. Seguro es uno de los extranjeros que no es capaz de creer. ¿Sí? Y estoy usándolo para decir la manera como nosotros juzgamos. ¿Sí? Ese salió a recoger del maná y resulta que hoy es el 7º día, no hay que ir a recoger. Lo más natural en la naturaleza humana es señalar al que no es de nosotros como el que no está haciendo las cosas bien, porque nosotros sí hacemos las cosas bien. Según nuestro criterio, ¿no? Por eso señalo la naturaleza humana. Correcto. ¿Sí? Llegó alguien a estar en nuestra casa y se perdió un cepillo de dientes. Seguramente decimos, no, ninguno de la casa va a haber cogido el cepillo de dientes porque pues todos tienen su cepillo. Ese cepillo de dientes seguramente lo cogió el que no es de la casa. Y de una vez la naturaleza humana nos hace señalar a ese que es extranjero, que llegó a nuestra casa. Sí. Así es. Pero eso no es lo que quiere Dios. Eso es diferente a la voluntad de Él, porque Él quiere que hagamos todo con justicia. Y muy difícil es para nosotros, porque es algo que hay dentro, es algo que está allí. Y la única manera para que eso se quite de allí es cuando Dios viene a nuestra vida y entonces esa persona que por ventura está de visita en nuestra casa podrá estar tranquila de que no lo vamos a señalar, de que no lo vamos a juzgar, porque pues seguramente Dios está con nosotros y nos orienta de la mejor manera para poder tratar al que allí está. Si tienen la posibilidad de ayudar a alguien, si alguno de ustedes todavía ha llevado a alguien a vivir a su casa, si le ha dejado un cuarto para estar allí, ese es el extranjero que está dentro de sus puertas. Y la voluntad y la aplicación que debiéramos hacer es, pues hagamos que esa persona que está allí entre nosotros, o esa persona que visitó nuestra congregación, se sienta hoy a gusto de estar en medio de nuestra congregación. Amén. Que no se sienta distante, que, bueno, no sé si vuelva porque es que yo no soy de ese grupo. O si llegó alguien a nuestra casa, nunca olvidemos lo que dice su palabra en relación a los que hospedan. Y dicen, porque alguno puede ser que hospede a un ángel. Hospedan ángeles. Así es, así es. Bueno, pastor, qué interesante ha sido el estudio de la lección de esta semana, este tema tan especial. Y pues bueno, al final el Señor nos invita a que podamos ser verdaderos practicantes de los principios de la Sagrada Escritura, que esa justicia esté basada en los principios de la palabra de Dios. Creo que ese es el fundamento sobre el cual debe descansar la justicia de Dios y la justicia de nosotros como creyentes, ¿verdad? En un escrito está, cuando nos salimos de los principios de la palabra de Dios es cuando podemos meternos en problemas, ¿sí? Y pues, el Señor finalmente, Él resumió todo esto que estamos enseñando en esos dos mandamientos que dio allí, ¿no? Que fue la respuesta, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el más grande de los mandamientos, ¿no? Bien, nos toca cerrar aquí esta parte. Gracias, pastor, ha sido muy interesante. No tenemos que olvidar entonces, hermanos, que somos los adoradores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hemos conocido los mandamientos de Dios y estamos procurando guardar cada uno de ellos. Y lo hacemos en el día sábado como Él lo mandó. Y tenemos también el maravilloso don de profecía que el Señor nos dio. Y podemos tener todas las virtudes que menciona la Escritura acerca de el pueblo de Dios, pero si carecemos de ese trato cordial, de esa manera correcta, cómo debemos tratar al que no es como nosotros. Y lamentablemente hago esta señal porque todos somos pecadores. Solo que ahora llevamos un maravilloso nombre, Adventistas del Séptimo Día. Pero si llevamos ese nombre
con nosotros. Y nuestro vecino sabe que soy adventista del séptimo día, pero que no le ayudo a nadie, que no hago un favor para nada, que tengo un martillo allá que está mohoso, pero no se lo puedo prestar a nadie porque es un corazón egoísta el que tengo. Entonces nadie va a querer saber de la iglesia adventista del séptimo día. Pero si, aunque tengamos otros defectos, mostramos esa bondad y ese cariño que nos enseñó nuestro Señor, entonces la labor misionera va a ser mucho más fácil y mucho más sencilla. Amén, amén, gracias. Bueno, pastor, pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedir la bendición de nuestro Señor y pues, pastor, despídenos en oración. Bien, los invito para que inclinemos la cabeza y oramos. Amante Dios, Señor, nuestra cabeza a veces nos lleva a pensar de que el amor de Dios se refleja de manera especial en el Nuevo Testamento. Pero a través de estas lecciones en este trimestre nos está enseñando que allá en la antigüedad fue donde se sentó las reglas del trato de la humanidad con Dios y con el prójimo. Ayúdenos de alguna manera a quitar el egoísmo de nuestro corazón y a aplicar estas cosas en nuestras vidas. Bendíganos a nosotros y a cada uno de los que ha visualizado a través de su pantalla este repaso de la lección. Bendíganos a todos en el nombre de Jesús. Amén.